eso. Vamos juntos al libro de Daniel, al versículo 10. Voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, me presento delante de ti. Has puesto en mi corazón esta serie, Dios mío, esta palabra que tiene el principio hoy, Señor, y lo tendrá hasta que tú quieras, y el seguimiento será hasta que tú quieras, Señor, porque tú eres el que le pones fin, Señor, e inicio a las cosas. Pero, Padre, yo quiero ser fiel, Señor, a lo que tú me has hablado, Señor, y quiero ser fiel a lo que tú estás, Señor, trayendo a mi corazón, oh Dios, para tu casa. Ayúdame, Señor, ayuda a tu pueblo también a comprender, a entender, a que esta palabra pueda ser comprensiva, Señor, pueda ser comprendida, que se pueda comprender, oh Dios, y entender para que pueda producir, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel. Un momentito. Este versículo 10 comienza diciendo lo siguiente. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Muy bien. Estaba leyendo esta palabra, estaba leyendo el libro de Daniel, cuando el Señor me paró, me detuvo en las ventanas abiertas, en el aposento donde Daniel estaba orando, que era el aposento habitual, su cámara, el lugar donde él habitualmente oraba. Y dice que él tenía las ventanas abiertas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Pero me fijé, o el Señor me hizo fijarme en las ventanas abiertas, porque es una tipología, es un símbolo. Y Daniel en este tiempo estaba bajo el gobierno del rey Darío, ¿verdad? Babilonia conquistó Judá y conquistó también Israel. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero después de que Nabucodonosor conquista, va pasando el tiempo, recuerde que fueron 70 años de cautiverio, en ese intervalo, pues otros reyes vinieron y conquistaron a los babilonios, y en este caso, Darío es uno de los reyes que conquistó a los babilonios, pero todos aquellos que estaban en Babilonia y en los reinos conquistados pasaron a ser siervos o esclavos a aquel que había conquistado. Entonces Darío era el rey que estaba gobernando en aquel tiempo, en este tiempo específico de Daniel, porque Daniel pasó por distintos reyes. Daniel no pasó solamente por un rey, sino su estancia en Babilonia hizo que Daniel pudiera vivir o convivir con distintos reyes. Nabucodonosor I, Belsasar otro, Darío, Ciro, o sea, fueron distintos reyes que pasaron o gobernaron en el tiempo de Babilonia. Así que Daniel, que había sido un ejemplo siempre en los distintos reyes que reinaron, Daniel siempre tuvo una preeminencia. De hecho, si ves el versículo 3 del capítulo 6, mira lo que dice. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel manifestaba un espíritu superior, también hablamos de eso y hablamos sobre el espíritu superior que había en Daniel, y eso lo hablamos en unas predicaciones hace tiempo. Y había un espíritu superior en Daniel. Daniel manifestaba algo totalmente distinto, en él se veía la diferencia. En otras palabras, se veía que Dios estaba con él, se veía el respaldo de Dios sobre Daniel. Estos sátrapas, estos gobernantes, que eran pues las personas consejeras del rey, viendo que Daniel era superior, viendo que Daniel iba a ser puesto en un lugar de preeminencia, viendo que en Daniel se veía algo especial,
Evidentemente no dice que tuvieron envidia, pero sí sigue el relato diciendo que viendo que él tenía un espíritu superior y que iba a ser puesto en el lugar donde lo iba a poner el rey en sus asuntos, entonces ellos lo que hicieron fue buscar una ocasión para que Daniel pudiera ser descalificado, para que Daniel pudiera ser quitado, para que Daniel pudiera ser de alguna manera echado a un lado o hallado en alguna falta que pudiera hacer que el rey lo desechara y no lo pusiera en el lugar donde lo quería poner. Así que estos gobernadores, sigue el versículo 4, vamos a leerlo, dice, entonces los gobernadores, los sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, en lo relacionado al reino tiene que ver en todos los asuntos que tenían que ver con las leyes que habían en ese reino y no podían encontrar que él ni se rebelase, ni fuera un rebelde, ni no quisiera cumplir. Al contrario, Daniel hizo las cosas correctamente siempre y cuando la ley que se levantase no fuera en contra de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, como no hallaban nada, ni él robaba, ni él usurpaba nada que aún no fuera suyo, ni él hacía nada que fuera incorrecto, entonces estos dicen, no podemos encontrar nada que a este Daniel podamos acusarle de algo. Pero lo vamos a hacer de esta manera, entonces, como esos eran, entre comillas, sabios. Dice, vamos a seguir, estoy por la mitad del versículo 4. Además, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate cómo era Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, oh rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Y conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, ellos llevan adelante un entramado para poder encontrar una falta en Daniel. En lo relacionado con el reino no encuentran nada, no había vicios, no había nada que pudieran encontrar, y entonces se inventan algo para que Daniel pueda caer en lo relacionado con su Dios, porque sabían que Daniel era fiel a Jehová, que era fiel a Dios. Entonces querían encontrar una falta en eso. Y entonces dicen, bueno, pues que todo el mundo en el reino se postre ante ti y que nadie pueda orar ni pedirle a ningún Dios que no seas tú, oh rey. Y si esa persona le pide a ese rey, está quebrantando la ley que no puede ser revocada, entonces se ha echado en el foso de los leones. Entonces buscan una ocasión para que Daniel haga eso. Y ahora Daniel dice, y cuando Daniel supo el edicto, él se entera de lo que habían dicho, dice que el edicto había sido firmado, entró en su casa y entonces ¿qué hace? Abre las ventanas de su cámara, las que dan a Jerusalén. Así que esto me hace ver que Daniel lo que hace, amados, es confiar de alguna manera en que hay una ventana abierta que puede ser determinante para su vida. Yo le voy a explicar ahora después todo esto. Hay una ventana que es determinante, amados, para nuestra vida. Esa no es una ventana natural, aunque Daniel abrió una ventana natural que después, al ver por qué dice que estaba en dirección a Jerusalén, que lo vamos a estudiar ahora, vamos a ver lo que representa esa ventana. Pero era necesario, amados, o es necesario que nosotros entendamos que hay una ventana a la cual nosotros podemos usar
y que es determinante para nosotros en tiempos de persecución. Porque Daniel iba a vivir un tiempo de persecución. Daniel estaba viviendo un tiempo donde iban a por él, a perseguirle por su fe, a perseguirle por lo que él era, a perseguirle por lo que él emanaba de Dios, a perseguirle porque Dios estaba con él. Y entonces, amados, Daniel era perseguido por su fe. Por eso, en esta palabra que la vamos a llamar la ventana abierta, la vamos a ir separando, y la de hoy va a ser la ventana abierta en tiempos de persecución. Y cómo Daniel, en tiempos de persecución, echó mano de esa ventana como un recurso en su vida, sabiendo que estaba siendo perseguido y sabiendo que estaban acusándole falsamente por algo que no tenía que ver con una ley natural, sino que tenía que ver con su obediencia a Dios. Quiero decirles, amados, que seguramente nosotros como iglesia, la Iglesia de Jesucristo en las Naciones, es evidente que ya en algunos lugares sufren persecución. Es evidente y tenemos que orar por nuestros hermanos que en muchos lugares están siendo perseguidos. La iglesia en China está siendo perseguida. La iglesia en muchas partes, en Corea está siendo perseguida. En África está siendo perseguida. En la India está siendo perseguida. Bueno, la iglesia está siendo perseguida en muchos lugares. Mayormente es evidente que son países que profesan otra religión y no conviven con distintas religiones, sino que imponen su religión. Pero nosotros podemos entender que los tiempos que vienen van a ser tiempos que van a determinar de nosotros que en algunos momentos, por causa de nuestra fe, también vamos a ser perseguidos. Hoy se persigue lo que nosotros pensamos. Hoy se persigue que nosotros como cristianos pensemos en el matrimonio entre hombre y mujer. Hoy eso se persigue. Hoy se persigue que nosotros queramos darle una fe cristiana a nuestros hijos. Hoy se persigue. Y aunque todavía en los colegios puede haber religión o puede haber ¿cómo se llama? Esa opción en los colegios, también juntamente con eso está la enseñanza ideológica que están trayendo en los colegios a nuestros hijos. Entonces, estamos siendo perseguidos por causa de nuestra fe. Está siendo perseguido nuestra manera de pensar, que no es otra cosa que el pensamiento de Dios y lo que la palabra de Dios nos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿en qué vamos a encontrar faltas en estos si no lo hacemos contra la ley de su Dios? Y la iglesia en este tiempo y el tiempo venidero vamos a tener que luchar y afrontar persecuciones que tienen que ver con nuestra fe. Más allá de una burla de un compañero, más allá de la burla de alguien que le puedas predicar y se ría, eso es normal. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y eso es una reacción natural con la que todos convivimos y que todos vivimos, al igual que hay personas que les hablas o que pueden recibir el mensaje y lo aceptan. Pero hay una persecución contra la forma de pensar de Dios. De hecho, con el paso de los tiempos, se ha ido quitando a Dios de las naciones, se ha ido quitando a Dios de los gobiernos. Naciones que eran de alguna manera temerosas de Dios, cada vez, quizá no al ritmo que en Europa, pero en otro ritmo están siendo como más livianas con las cosas de Dios. Y estamos viendo que el pensamiento de Dios, que la idea de Dios, que la idea original de Dios está siendo perseguida. Así que nosotros como Daniel seguramente nos vamos a encontrar con persecuciones que tienen que ver con que nosotros portamos algo de Dios y entonces eso que nosotros portamos de Dios no es aceptado por otros, ¿verdad? Y podemos vivir esas situaciones que creo que algunos de nosotros las hemos vivido en algún momento, pero las vamos a vivir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar en los tiempos, amados, donde nuestra fe pueda ser acusada, perseguida, puesta en tela de juicio, o aún incluso que por nuestra fe podamos o tengamos que defender nuestra fe más allá de lo que lo estamos haciendo hoy? Pues Daniel se vio en una situación complicada
Daniel se vio en un punto difícil. Daniel se vio en la encrucijada de obedecer a Dios o de obedecer a los hombres. Daniel se vio en esa encrucijada en la cual necesitaba afirmar su corazón en Dios. Y cuando él oye el edicto, oye las leyes, oye lo que estaba sucediendo, lo primero que hace es entrar en ese aposento y ponerse a orar y a clamar a Dios y a abrir una ventana que da hacia Jerusalén. ¿Amén? Ahora, que abriera esa ventana a Jerusalén no significa que él se asomase y desde su ventana viera a Jerusalén, evidentemente, porque estaba en Babilonia. Entonces, evidentemente no veía Jerusalén, pero esa ventana estaba inclinada hacia Jerusalén, que era la ventana que daba a Jerusalén, aunque Jerusalén estuviera mucho más allá, evidentemente, a muchos kilómetros. Entonces, él lo que hizo fue abrir una ventana, diga conmigo, abrir una ventana que le iba a dar una visión distinta. Y lo que él hace es abrir una ventana que le iba a dar una visión distinta. Cuando nosotros nos ponemos a mirar el significado o la utilidad de una ventana, ¿verdad? Una ventana es la unión entre dos ambientes, ¿verdad? Habitualmente, o por regla general, es un ambiente interior y un ambiente exterior, ¿verdad? Evidentemente, nosotros tenemos aquí una ventana que no tiene un ambiente interior y otro exterior, aunque se lo puede tener. Por ejemplo, la que tenemos en la clase de los niños, porque está aquí dentro. Pero habitualmente una ventana es la unión entre dos ambientes, un ambiente interior y un ambiente exterior, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Daniel estaba haciendo era abrir la ventana para poder divisar un ambiente distinto al ambiente que tenía. O sea, abrir el acceso a un ambiente distinto. ¿Están conmigo? Porque esa es una de las utilidades que tiene la ventana. Una ventana es un acceso de luz a un lugar oscuro. O sea, la ventana es un medio por el cual permitimos que la luz pueda acceder e iluminar en la oscuridad. ¿Verdad? Cuando usted levanta a sus hijos, ¿verdad? Lo primero que hace, los despierta, tal no sé qué, y usted va y abre su ventana, ¿verdad? A sus hijos o su habitación, y abre su ventana, que corra el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que la luz renueve esa oscuridad que está en la habitación, ¿verdad? Y entonces, una ventana es un acceso de luz sobre un lugar oscuro, ¿verdad? Muy bien. La ventana es un medio para oxigenar y limpiar un ambiente de impuro a puro, ¿verdad? Entonces, uno entra y dice, uy, qué sobrecargado está esto, ¿verdad? O a veces cuando haces comida a la cocina, ¿verdad? Uy, qué olor a comida se me ha quedado en la casa. Entonces tú vas, venga, abre las ventanas que se vaya el olor, ¿verdad? Entonces, lo que hace la ventana es oxigenar un ambiente, oxigenar un lugar impuro para que ese lugar reciba la pureza, ¿verdad? O se renueve a un lugar puro, ¿verdad? Otra utilidad de la ventana es que la ventana me deja ver un ambiente distinto, me da otra visión o me da otro panorama, ¿verdad? Significa que cuando uno está en su casa, y a lo mejor en estos tiempos de confinamiento, a lo mejor lo hemos visto, ¿verdad? Que algunos hemos sentido la necesidad, ¿sabes de qué? De abrir la ventana, sacar la cabeza y decir, quiero ver otro ambiente, quiero ver otra cosa, aunque no viéramos a nadie. Pero salir de un ambiente para poder ver algo distinto, uno abre la ventana, ¿verdad? Cuando uno se va de vacaciones a la playa, intenta en el hotel, dice, oye, ¿y alguna de las habitaciones tiene vistas al mar? ¿Verdad? Y dice, wow, tiene vistas al mar. Y entonces uno se queda como, wow, cogí la ventana correcta, porque me da una visión mucho más distinta de lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces al abrir la ventana, uno se levanta, la brisa del mar. Nada, lo decimos como si no fuéramos siempre de vacaciones, ¿verdad?
Lo decimos como si siempre estuviéramos por ahí de vacaciones, ¿verdad? Por eso todo el mundo está callado diciendo, ¿sí? Bueno, yo creo que en alguna ocasión lo hemos podido vivir eso, ¿no? Y a lo mejor no siempre, pero en alguna ocasión hemos podido vivir, ¿verdad? Oxigenarnos, ver un ambiente distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos muchas veces que en medio de procesos donde estamos viviendo tiempos difíciles, podamos encontrar una ventana que nos pueda dar luz, que nos pueda dar oxígeno y que nos pueda mostrar un panorama distinto del que nosotros vivimos. ¿Amén? Por tanto, amados, lo que Daniel hace es aferrarse a una ventana, la abre hacia una ventana que estaba mirando hacia Jerusalén y se puso a orar en esa ventana. Diga conmigo, yo necesito una ventana espiritual para que en los momentos de dificultad esa ventana me proporcione luz, oxígeno y me proporcione la capacidad y la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta. Amén. Amén. Porque muchas veces estamos presionados o vamos a tener que vivir, amados, esos tiempos donde vamos a tener que vivir como Daniel la persecución, donde por nuestra fe vamos a ser juzgados. Amados, y necesitamos entender que Dios nos ha proporcionado una ventana espiritual para que dejemos de ver todo de acuerdo a nuestro entorno personal y ponernos a ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y Dios nos ha proporcionado una ventana espiritual. Pues aquí, en medio de la presión y de la persecución sobre Daniel, al abrir las ventanas que daban a Jerusalén, estaba abriendo un panorama nuevo, un panorama distinto. Y a través de la ventana podemos mirar lo celestial y podemos mirar el panorama de acuerdo al otro lado. Diga conmigo, se ve lo que hay al otro lado. Porque por medio de la ventana yo lo que hago es ver, ¿sabes el qué? Lo que no puedo ver desde mi lugar. Pero me asomo a la ventana y veo, ¿sabes el qué? El otro lado. ¿Y quién está en el otro lado? Diga conmigo, nuestro reino no es de este mundo. Entonces, el otro lado que yo veo, ¿sabes cuál es? El lado donde está Dios. Donde estaba Jerusalén. Diga conmigo, yo necesito esa ventana. Y yo necesito abrir esa ventana en mi vida, en mi cuarto, en mi habitación o en mi vida personal. Nosotros somos el habitáculo de Dios. Este habitáculo de Dios tiene que tener una ventana abierta para lo espiritual y para lo celestial. Diga conmigo, el espíritu es la ventana que Dios ha abierto para que nosotros podamos oxigenarnos, tener luz y poder mirar las cosas de una manera distinta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, Daniel estaba haciendo algo mucho más allá que simplemente abrir una ventana de forma natural. Espiritualmente estaba sucediendo algo. Pues aquí, Daniel necesitaba una ventana por la cual ver las cosas de distinta manera. Dios nos ha dado a través de la oración y el clamor una ventana para ampliar y ver con otra visión en medio de los tiempos de persecución. Amén. Entonces, usted y yo, cuando nos sentimos agobiados, asfixiados, perseguidos, juzgados, cuando sentimos que la oscuridad nos está rodeando, cuando nos quedamos sin oxígeno, hay una ventana que Dios ha preparado, que es la ventana del Espíritu, para que nosotros podamos oxigenarnos. Y Dios te dice, abre esa ventana. Abre esa ventana en tu vida. Abre esa ventana en tu vida. Puse aquí, la ventana abierta le hacía ver con esperanza en medio de un tiempo de desesperanza.
Cuando nosotros abrimos la ventana de Dios, nos llenamos de una esperanza en medio de un tiempo de desesperanza. Amén. Usted dígame, ¿cómo podemos vivir este tiempo? Si no miramos por la ventana de Dios. Si no miramos por la ventana del Espíritu. Si no vemos las cosas, no desde el plano que tenemos hoy nosotros aquí, si no asomamos la cabeza para ver las cosas desde el plano de Dios. ¿Cómo nosotros podemos subsistir en un tiempo como el que estamos viviendo hoy? Amados, pues como el mundo está viviendo estos tiempos, con zozobra, desesperanza, desesperación, angustia, ansiedad. Nosotros lo vivimos con tristeza también, porque lo que está pasando nos está haciendo ver, amados, que hay pérdida de vidas, de personas perdiendo familiares, las cosas que están pasando. Eso nos duele, porque no podemos ser impasibles ante eso, ¿verdad? O pasibles, perdón, ante eso. Pero, amados, lo vivimos o lo debemos de vivir mirando a través de la esperanza que nos da la ventana espiritual, la ventana de Dios, la ventana del Espíritu que Dios nos ha proporcionado. Amén. Entonces, si nosotros vivimos con la ventana cerrada, nos vamos a mantener en nuestra oscuridad, nos vamos a mantener en nuestro ambiente pesado, nos vamos a mantener en nuestra vida sin luz, vamos a mantenernos sin ver un panorama distinto. Pero cuando nosotros abrimos la ventana del Espíritu para poder mirar más allá, lo que vemos es distinto. Y pasamos de la desesperanza a la esperanza. Pasamos, amados, de que no haya solución, a ver en Dios la solución. Pasamos de poder ver que no hay amor, a poder ver amor a través de ella. Podemos ver la salud a través de ella. Podemos mirar el cuidado de Dios a través de ella. Es la ventana abierta del Espíritu para que nosotros, aún en tiempos de desesperanza, podamos vivir con esperanza. Amén. Y podamos vivir con la esperanza que nos da Dios, con la esperanza que nos da el Espíritu, con los ojos que nos hacen ver que Dios está por encima de todo esto. Aunque aquí estemos viviendo tiempos de mucha persecución o dificultad, Dios está por encima. Y lo podemos ver de una manera distinta. Amén. Así que necesitamos, amados, que no mantengamos cerradas esas ventanas, esa ventana que es la capacidad de poder mirar más allá y ver a Dios. Amén. Y ver un panorama distinto, y ver un panorama del Espíritu, y ver un panorama que nos va a hacer que pasemos de desesperanza a esperanza. Amén. Pues aquí, si la ventana espiritual está cerrada, no podremos ver con esperanza a través de ella. Así que necesitamos, amados, vivir con esa ventana del Espíritu abierta. Con esa ventana del Espíritu. Tu casa tiene que estar oxigenada. Tu vida personal tiene que estar oxigenada. Tu vida espiritual tiene que estar accesible a la luz de Dios. Tu vida espiritual tiene que ser una vida que todo el tiempo está percibiendo lo que hay al otro lado. No solamente centrándonos en lo que vemos aquí, sino centrándonos en lo que está en el otro lado. Centrando nuestros corazones y nuestras vidas y llenándonos de luz todos los días para que podamos ser iluminados y las tinieblas no nos gobiernen. Abriendo esa ventana para que el viento de Dios traiga la renovación ante tanta carga espiritual y natural que nuestras vidas tienen. Necesitamos, amados, decir, abre las ventanas, que corra el aire, abre la ventana, que entre la vida de Dios, abre la ventana, que entre todo lo que tiene que ver de Dios, la luz, la esperanza, la confianza, la fe, todo entra por esa ventana. Cuando la ventana está abierta. Todo entra por ahí cuando la ventana está abierta. Gloria a Dios. Qué hermoso. Cómo Daniel sabía lo que tenía que hacer. Cómo él abrió esa ventana y oxigenó ese lugar para que él pudiera ver algo distinto. ¿Sabes qué veía por la ventana? Quizás no estaba viendo Jerusalén, pero en el espíritu él estaba viendo Jerusalén porque sabía que estaba en el otro lado. En otras palabras, estaba viendo su patria original.
Porque Jerusalén, ¿qué representa? Su patria original. Y Dios ha dicho que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Y que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Que nosotros ya no somos ni de aquí, ni de España, ni de Europa, ni de Latinoamérica. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios y somos del cielo. Por eso a través de la ventana podemos ver nuestra patria original. Podemos ver Jerusalén. Tú puedes ver el cielo a través de la ventana. Puedes ver la vida de Dios en la ventana. Y decir, Señor, yo estoy sufriendo aquí penalidades, si las estamos sufriendo, o dificultades, o lo que pueda ser, pero yo cada vez que miro por esa ventana, yo veo lo que me espera. Yo veo de dónde yo soy, de dónde yo vine aquí, y yo sé de dónde soy. Yo no soy de esta tierra, yo soy de allí, yo soy del cielo, yo soy de Dios, yo soy de Cristo Jesús. Aleluya. Podemos mirar mucho más allá. Él no podía ver Jerusalén de forma natural, pero él sabía que estaba ahí. Amén. Usted y yo muchas veces no vemos el cielo. Ahí lo vemos ahí con los ángeles, o lo vemos con el Señor en el trono, o vemos la magnificencia, pero sabemos de dónde somos. Amén. Sabemos de dónde somos. Por eso Daniel, con esas ventanas abiertas, estaba mirando su patria. Estaba mirando su origen. Estaba mirando de dónde él venía. Amén. Aleluya. Porque la ventana me abre el panorama para poder ver más allá. La iglesia no puede permanecer con la ventana del Espíritu cerrada. No podemos tener la ventana del Espíritu cerrada. Porque si tenemos la ventana del Espíritu cerrada, vamos a cerrar la ventana para muchas oportunidades de Dios. Y para ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí, si la ventana está abierta, el acceso a Dios está abierto. Te lo repito, si la ventana está abierta, el acceso a Dios, diga conmigo, está abierto. Gloria a Dios. Así que no permanezcas con la ventana cerrada. Tú quieres el acceso de Dios, abre las ventanas de tu corazón de par en par. Ábrelas. Abre la ventana del Espíritu. Abre la ventana de Dios y vendrá el Señor. Porque si la ventana está abierta, el acceso a Dios está abierto. Yo puse aquí, es imprescindible, vital y extremadamente necesario que no se cierre la ventana espiritual. Ya no es una opción. Ya no es una opción. Es extremadamente necesario que nosotros abramos la ventana espiritual y que no esté cerrada. Y si la tienes entornada, comienza a abrirla. Y si la tienes, amado, ahí, puestecita, que entre una rendijita pequeñita de luz, ábrela. Ábrela. Si en tu vida se ha cerrado esa ventana, comienza a abrirla otra vez de nuevo. Aunque tengas que hacerle así, se queda enganchada, y la abras. No permitas, amados, que se quede cerrada esa ventana del Espíritu en tu vida. Es extremadamente necesario, imprescindible, vital, que no se cierre. La iglesia siempre ha tenido las ventanas abiertas. Siempre. La iglesia siempre ha tenido el respaldo de Dios. Pero cuando la iglesia confía, cree, le sirve, ora, clama, intercede y está conectada todo el tiempo con esa ventana abierta. Amén. Y necesitamos, amados, que examinemos nuestra vida. Y si en un momento nosotros podemos percibir que nuestra ventana se ha quedado ahí, que nosotros podamos reaccionar y abrir la ventana de Dios. La ventana del acceso a poder mirar y ver con los ojos de Dios. Amén.
La ventana también fue un medio en Daniel para recordarle a Daniel una promesa. Y quiero que me sigas ahora, porque nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Aquí están dedicando la casa de Dios, están dedicando el templo de Salomón. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44 dice: ¿lo tenemos para ir juntos? Dice: si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes, dice, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos la oración y su súplica, dice, y le harás justicia. Estaba hablando de una promesa para los judíos. Ya no es una promesa para nosotros, evidentemente. Era una promesa para los judíos que en la dedicación del templo, que Dios iba a escuchar la oración de aquellos que orasen inclinando en la dirección hacia Jerusalén y en la dirección donde estaba el templo, evidentemente en Jerusalén. Y había una promesa del antiguo pacto para los judíos, que todo aquel que orase en dirección hacia Jerusalén iba a ser oído, iba a ser escuchado, ya que dice, y le harás justicia. Era una promesa de Dios para los judíos, ¿verdad? Muy bien, quiero que me sigas un momento más al versículo 48. Dice, y si se convirtieren a ti, y de todo su corazón, y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos. ¿Dónde? En la tierra de sus enemigos. ¿Dónde estaba Daniel? En la tierra de los enemigos, ¿verdad? Dice, si se convirtieren a ti de todo corazón. Diga conmigo, Daniel siempre permaneció de todo corazón, ¿verdad? Dice, en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos. Dice, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra. ¿Con el rostro hacia dónde? Hacia su tierra, hacia Jerusalén, ¿verdad? Que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, que tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás ¿qué? Justicia. Ahora fíjate, esto era una promesa para el pueblo judío, evidentemente no es para nosotros. Cuando usted ore, no busque la dirección de María Marín 65 y abra la ventana y se ponga a mirar allí, porque allí está el templo de Dios. No. Esto era una promesa, porque estaba vigente en aquel tiempo, los sacrificios en el templo, y porque también Dios sabía lo que iba a venir después, que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Era una promesa para ellos. Ahora quiero que vengas un momento a Salmos, capítulo 5. Y dice el 7, versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y ahora dice, yo oraré, este es David, yo oraré, dice, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Evidentemente, el templo no había sido edificado, pero David espiritualmente
ya habla del templo de Dios. Dice, y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora quiero que veas que esta promesa del antiguo pacto, esta promesa del Antiguo Testamento, Daniel conocía esta promesa, evidentemente. Y cuando él siente esa angustia, esa necesidad, cuando él siente que han anunciado que todo aquel que ore a un Dios distinto, que fuera el rey, en medio de esa situación, ¿sabes lo que hace él? Se aferra a la promesa de Dios y abre una ventana que le da acceso, diga conmigo, a las promesas de Dios. Porque esa ventana le dio acceso a que él abriera las ventanas que le estaban dirigiendo hacia el templo de Dios o hacia Jerusalén, para que él cuando orase pudiera dirigirse directamente al templo, porque sabía que Dios le había dado una promesa, que todo aquel que se arrepintiese, que buscase, que todo aquel que de corazón orase en medio de tribulación, de enemigos, de angustia, de persecución, que todos ellos, los que mirasen al su santo templo y orasen de corazón, dice, ellos iban a ser respondidos y sobre ellos se hará justicia. Entonces Daniel sabía perfectamente esa promesa, diga conmigo, y cuando abrió la ventana, diga conmigo, esa ventana le dio acceso para que él pudiera tomar como suya esa promesa de Dios. Porque por medio de la ventana nosotros también damos acceso ¿a qué? A recibir las promesas que son de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, lo que estaba haciendo Daniel era un acto del antiguo pacto que había prometido, que cuando Salomón está orando al Señor y empieza a clamar al Señor, empieza a hablar, y cuando se arrepientan y vengan a ti a esta casa, tú los perdonarás. Y cuando en esta casa haya arrepentimiento, tú los perdonarás. Y cuando el pueblo de Dios se arrepienta de todo corazón en la tierra de sus enemigos, y entonces ellos se vuelvan a ti y miren y oren hacia tu templo, hacia tu ciudad, entonces ellos verán tu justicia. Y estaba recibiendo las promesas que Dios tenía con él. O sea, esa ventana le abrió la ventana, nunca mejor dicho, o la oportunidad para que Daniel pudiera recibir la justicia de Dios porque recibió la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros, amados, estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de peligro, en tiempos de persecución, el tiempo que vivamos, cuando nosotros abrimos la ventana de Dios, la ventana del Espíritu, tomamos acceso a las promesas de Dios y Dios hace justicia. Amén. Entonces necesitamos, amados, entender qué importante es que nosotros echemos mano de la ventana que Dios nos ha dado para que nosotros podamos acceder más allá de una vida natural a una vida espiritual. Dios hizo justicia con Daniel. Dios hizo justicia con Daniel. ¿Por qué? Porque él abrió la ventana y accedió a la promesa de Dios. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Porque él estaba mirando su patria. Porque él sabía lo que Dios iba a hacer cuando él hacía lo correcto delante de Dios. Amén. Necesitamos como iglesia entender la necesidad que tenemos de vivir abriendo la ventana para entrar a las cosas que son de Dios. Y para que Dios también pueda derramar lo suyo en nosotros. Amén. Amén. Esa ventana, amados, esa ventana espiritual es la que proporcionó vida para la vida de Daniel. Nunca mejor dicho, o valga la redundancia. Le conservó la vida. ¿Por qué, amados? Porque cuando tú abres la ventana, viene el oxígeno de Dios. Viene la vida de Dios. Viene, amados, las promesas de Dios. Gloria a Dios. Amados, qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una ventana. ¿Cuál es tu punto de luz en medio de tu oscuridad, amados? ¿No es que Dios ha puesto luz dentro de ti? ¿Cuál es la ventana por la cual tú accedes a Dios? Antes, sin tener a Jesús, no había acceso a Dios. Y ahora Dios ha puesto en ti una ventana para que esa ventana, que no es otra cosa que el Espíritu Santo y que no es ni más ni menos que el Espíritu Santo,
y por medio de la vida de Dios, del hombre nuevo y la nueva naturaleza, podamos por esa ventana acceder a lo que es de Dios, a la vida de Dios. Aleluya. Porque el hombre sin Dios no tiene oportunidad, pero con Dios le ha dado una ventana que no puede mantener cerrada. Amén. Y usted y yo tenemos que mantener abierta la ventana de Dios. Aleluya. Mantenga bien vivo, aunque Él está vivo y nosotros a veces parece que no. Pero mantenga bien vivo la vida de Dios en usted y al Espíritu Santo en su vida y deje que Dios siga mostrándole lo que Él es capaz de hacer cuando nosotros abrimos la ventana a Dios. Aleluya. Lo que Dios puede llegar a hacer cuando nosotros le abrimos el corazón y abrimos la ventana y pasamos al otro lado y vemos las cosas de Dios como Él las ve. Aleluya. Es necesario, imprescindible, que nosotros no cerremos esa ventana. Sea cual sea la circunstancia, la situación, abre la ventana. Dale la oportunidad a Dios. Oxigénate. Deja que entre la luz. Mira más allá de la ventana. Más allá de tu habitáculo. Mira por la ventana. Y mira lo que es de Dios. Y mira cómo Dios lo ve. Amados, cada vez que tú te pones de rodillas y cada vez que tú te pones a orar, estás abriéndole la ventana a Dios para que Dios pueda venir a tu vida. Cada vez que tú abres tu palabra y empiezas a comerte la palabra de Dios y empiezas a leerla y empiezas a vivirla y empiezas a aplicarla, estás abriendo una ventana, amados, para que las cosas de Dios se puedan ver de una manera distinta. O para que se pueda ver tu estado personal de una manera distinta. Gloria a Dios. Amados, hay una ventana abierta que Dios ha preparado para los que son suyos. Amén. Gloria a Dios. Ya lo he dicho antes, pero lo repito ahora. No solo era una ventana física la de Daniel, sino una ventana espiritual que le daba acceso a las promesas de Dios. Amén. Señor, no te veo. Señor, no me hablas. Y dice el Señor, asómate a la ventana. Mira, asómate a la ventana. Verás si yo te hablo o no te hablo. Ponte de rodillas. Abre la vida espiritual. Oxigénate. Entra. Deja que la ventana te empiece a dar ese fresco. Que te renueve. Como cuando te levantas en verano. Y con todo el calor. Y entonces abres la ventana y dices, ¡ay, qué fresco! ¡Qué gusto! ¿Verdad? Déjate oxigenar por Dios. Hay una ventana preparada. Daniel pudo dejar la ventana cerrada y quedarse en su amargura y quedarse en un habitáculo cerrado, oscuro, pero él abrió las ventanas que miraban a Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Diga, yo soy como Daniel. Yo no voy a dejar las ventanas cerradas. Yo voy a abrir las ventanas del Espíritu en mi vida. Amén. Cuando estamos en persecución por causa de nuestra fe, en problemas, adversidades, hay una ventana espiritual a la cual podemos acudir y que trae una respuesta espiritual. Amén. Hay una ventana a la cual podemos acudir. Vamos juntos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dice el versículo 1, ¿lo tenemos? Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro
y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Muy bien. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Muy bien. Este tiempo también era un tiempo de persecución para la iglesia. En este caso, estaban persiguiendo a los cristianos porque los judíos, pues, no querían que el cristianismo avanzase, evidentemente. Los veían como unos herejes, como alguien que estaban, pues, de alguna manera en contra de Dios, porque no creían en Jesús. Y toman a Jacobo. Jacobo es muerto, es el primer apóstol en morir. Y viendo que les había agradado a los judíos que sucediera esto, pues prenden también a Pedro para que en el tiempo señalado, pues Pedro también muriera como Jacobo. Porque había agradado a los judíos, entonces iban a hacer eso. Y en una casa cerrada, de personas con una puerta cerrada, escondidos en un lugar, en la casa de María, habían un grupo de cristianos, hermanos, que sabiendo la persecución que había, estaban clamando a Dios. Todo estaba cerrado. Todo estaba herméticamente cerrado, físicamente. Diga conmigo, pero ellos tenían una ventana abierta al Espíritu. Y estos abrieron la ventana. Y aunque físicamente no la abren, nosotros podemos ver cómo estos habían abierto la ventana al Espíritu. Y no se rindieron. Y aunque se encerraron físicamente, espiritualmente estaban haciendo lo que tenían que hacer. Le estaban dando valor a la ventana del Espíritu que había en ellos. Y clamaron, y clamaron, y clamaron, y clamaron. Por eso dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar. No paraban. Había una ventana por la que estaba fluyendo la vida de Dios a pesar de la persecución. Estaba fluyendo la vida de Dios a pesar de la dificultad. Estaba fluyendo la vida de Dios a pesar de lo negro que se veía todo. Estaba fluyendo la vida de Dios a pesar de que no había casi esperanza y que su esperanza solo podía estar puesta en Dios, ya que Jacobo mismo había sido muerto.
Y ellos podrían pensar, si Jacobo murió, a lo mejor Dios también quiere que muera Pedro. Eso hacemos nosotros. Bueno, no vamos a orar porque se haga la voluntad del Señor. Porque a lo mejor el Señor no quiere que sane. Pues no oro. No, hermano. Abrimos la ventana hasta que Dios haga su voluntad. Aunque sabemos que la voluntad de Dios siempre es perfecta y nosotros no la vamos a mover. Pero amados, aquí hay una iglesia que tenía las ventanas abiertas al Espíritu. Señor, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no somos como la iglesia antigua? No somos como la iglesia antigua porque tenemos 1.000.000 de cosas más que la iglesia antigua, que le quitan el lugar a Dios y que van restándole lugar a Dios en nuestras vidas hasta que lo dejamos a un lado tan lejos, amados, que hasta que queremos recuperarlo, pues no tenemos cosas que quitarnos para llegar a Dios. La iglesia primitiva no tenía nada. Todo era vivir para Dios y en Dios. Y esta iglesia, amados, evidentemente es un modelo que a veces decimos de seguir, es un modelo que prevaleció en aquel tiempo. No tiene por qué, el contexto no es el mismo el de hoy, pero sí podemos entender que era una iglesia con la ventana abierta. Era una iglesia con la ventana abierta, amados. Y cuando Pedro estaba ahí en esa prisión oscura, llena de cadenas, lleno de un montón de obstáculos para que por él mismo pudiera salir, usted sabe que en medio de esa cárcel oscura aparece una luz, ¿verdad? Diga conmigo, ¿de dónde viene esa luz? Diga conmigo, viene del ángel que entra. Diga conmigo, del ángel que entra. Diga conmigo, ya hay un acceso. Es muy oscura la cárcel, pero hay un acceso abierto. Y entonces ese ángel lo toma y lo despierta y el otro se cree que está ahí. ¿Ah? Imagínate. Sabes que te van a matar al día siguiente. Y tú estás durmiendo tranquilamente, ¿verdad? Eso es confianza en Dios, ¿o no? Porque a mí me dicen, mañana te voy a matar y ya se me termina de caer todo el pelo. Ya se me cae el pelo, los dientes, yo qué sé, todo. Amados, no pegas ojo al día siguiente, ¿verdad? Y este estaba durmiendo. Este Pedro, ¿eh? Claro, era tan impulsivo que luego cuando caía, como mi hijo Eleazar, es tan intenso todo el día que cuando se sienta en el sofá hace así y se queda durmiendo en 1 segundo y medio. Yo digo, qué gusto da. 1 segundo y medio está durmiendo. Pero es que no termina de acostarlo ya antes de que caiga. La oreja le roza la almohada, ya está durmiendo. Increíble. Es tan intenso durante todo el día. Así le pasaba a Pedro, era tan intenso durante todo el día. Aún en la cárcel, digo, bueno, si tengo cadenas y no puedo hacer nada, pues me duermo aquí un rato. Total, no me dejan moverme. Amados, esa luz que entró, diga conmigo, había una ventana iluminando la oscuridad de esa cárcel. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Había una ventana iluminando la oscuridad de esa cárcel. ¿Sabes por dónde entró el ángel? No lo podemos, yo te lo hablo en el Espíritu y a modo de entender esta palabra en el Espíritu, no que aquí diga que entró por ahí. Pero yo creo que este ángel entró por la ventana que le abrieron los que estaban orando en el Espíritu. Yo creo que en esa cárcel se abrió una ventana que estaban abriendo en el Espíritu los que estaban orando para que ese ángel entrase. No, es evidente que estamos hablando espiritualmente. Amados, y ahí sale Pedro. Ay, yo pensaba que esto era una visión, ¿verdad? El tío, yo pensaba que esto era una visión. Ah, un ángel, estoy viendo aquí una visión, mira, que me está sacando por aquí con las cadenas. Las cadenas, las puertas las atravieso. Pero fíjate, este Pedro. Pero hermanos, ¿te das cuenta? Había una ventana abierta. Sabían en quién confiaban, sabían en quién le creían. Y esa ventana abierta hizo que Pedro pudiera ser libre de toda prisión, de toda cadena, de toda oscuridad, ¿verdad? Lo libró de todo. Y cuando aparecen allí, ¿sabes a dónde va? A la casa donde estaban reunidos orando. Amén. Ahí donde estaban reunidos orando, ahí aparece. Y tocan a la puerta cerrada, y la muchacha que sale dice, pero este es el espíritu de Pedro, este no puede ser Pedro, ¿verdad?
Este no puede ser. Sí, abre. Y entra Pedro ahí. Amados, increíble lo que una ventana puede hacer. ¿Usted ve? Es impresionante, diga conmigo, lo que una ventana puede hacer. Cuando nosotros tenemos la ventana abierta, le damos paso a que lo sobrenatural suceda. Cuando tenemos la ventana abierta, le abrimos paso a que los ángeles suban y bajen, se muevan y hagan la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer. Pero le damos lugar a lo sobrenatural. No cierres la ventana. Por muy oscuro que sea todo, por muy difícil que esté, por mucha persecución que tengamos, abramos la ventana. Amén. Mantengamos la ventana abierta para poder ver la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ninguna cadena puede detener si actúa la ventana espiritual. No hubo cadenas, amados. Diga conmigo, por tanto, cuando las ventanas están abiertas, diga conmigo, se rompen las cadenas. No hay prisión. Gloria a Dios. Pues aquí Daniel estaba sentenciado, Pedro estaba sentenciado. En cuanto a lo natural, estaban muertos, pero una ventana espiritual les dio la vida. Porque en cuanto a lo natural, estaban muertos. No había opción natural para ellos. Pero si hay una ventana, entonces hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí, ¿quieres tener luz en medio de la oscuridad? Una pregunta. Pues abre la ventana del Espíritu. Pues aquí, ¿quieres ver cómo se rompen las cadenas? Entonces, abre la ventana del Espíritu. ¿Quieres oxigenar tu vida? Abre la ventana del Espíritu. La respuesta es siempre la misma, ¿verdad? ¿Quieres cambiar el panorama? Abre la ventana del Espíritu. Y pues aquí, ¿quieres ver la victoria en la persecución? Pues abre la ventana del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Abramos la ventana del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice, en Damasco, el 11:32, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Dice, mas fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y me llama la atención cómo Dios vuelve a usar una ventana para librar de la persecución a uno de sus hijos. Y aún esta era una ventana física, pero gracias a que en ese muro había una ventana, por medio de esa ventana, también el apóstol Pablo fue librado de la persecución. Y no es casualidad que se relate que él salía por una ventana. En el libro de los Hechos no lo dice. En el libro de los Hechos lo relata diciendo que fue descolgado del muro y no habla de la ventana, pero aquí sí habla de la ventana. Y uno puede ver que es algo físico, claro, pero aunque es algo físico, está representando una aplicación espiritual para nosotros conforme a lo que nosotros estamos estudiando hoy. Y es que necesitamos una ventana que nos dé la salida en medio de los tiempos de persecución. Y esa ventana es la ventana del Espíritu. Esa ventana es la ventana de Dios. Esa ventana es la ventana que Dios ha puesto en ti,
la oportunidad de comunicarte con Dios, de tener relación con Dios, de tener intimidad con Dios, de vivir en el Espíritu, de clamar en el Espíritu, de oxigenarte por medio de la ventana de la palabra, de oxigenarte por medio de la ventana de la oración y de hacer de esa ventana algo imprescindible en tu vida. Amén. Porque por medio de esa ventana uno puede ir al otro lado, asomarse al lado contrario. Amén. Sin importar lo que tú estás viviendo. Aquí Pablo pasó igual, escondido, perseguido, lo iban a matar. El ambiente que tiene que ver ahí, imagínate, cuando sabes que te están persiguiendo, que cierran la ciudad, que no te dejan salir y que sabes que te van a matar. Y ahí aparece una ventana que le vuelve a dar la vida a uno que había sido perseguido. Diga conmigo, en medio de los tiempos de persecución y en medio de la persecución, una ventana abierta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Tú eres nuestro Dios y nos has dado una ventana, Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, acceder a ti, Señor, acceder a un ambiente distinto, acceder, Señor Jesucristo, a la luz, o que la luz pueda entrar a nuestras vidas, que podamos, Señor, por medio de la ventana, Señor, Padre, oxigenarnos, oh Dios, y también ver un panorama distinto. Gracias, oh Dios, por la ventana del Espíritu, Señor. Gracias por darnos el Espíritu Santo, que es la ventana, Señor, para que podamos ver el cielo, ver más allá, ver nuestra patria original, Señor, ver las promesas. Oh Dios mío, gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, nos lo has proporcionado sabiendo, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, y que nuestra mayor necesidad, Señor Jesucristo, es tener comunión contigo. Gracias, Señor. Yo te pido que ninguno de los que aquí estamos desechemos esa ventana, Señor. Que ninguno de los que aquí estamos desechemos, Dios mío, Señor, la oportunidad que nos has dado, Señor, para que podamos, Señor Jesucristo, acceder, oh Dios, en tiempos de persecución. Padre, nos irás hablando en estas semanas de distintos tiempos en los cuales la ventana es fundamental, Señor. Dios mío, hoy hemos comenzado con pero Padre, un día quizá tomaremos esta palabra, Señor, y la veremos con un mayor sentido aún de lo que lo vemos hoy, Señor. Quizá porque los tiempos serán distintos, quizá porque estemos en otras presiones u opresiones, Señor, no lo sé. Pero yo sé, Padre, que esta palabra, oh Dios, viene de tu corazón para alimentar y oxigenar a tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos hacedores de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.